Madrastra abandona a las gemelas del millonario en un vertedero, pero 2 horas después el padre aparece en la oscuridad del vertedero. 2 llantos débiles pedían ayuda. El millonario llega sin saber que busca a sus propias hijas, y lo que él hace cuando lo descubre deja a todos en lágrimas. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El silencio que reinaba en aquella mansión de La Moraleja era casi palpable. Hacía exactamente 2 años que Ricardo Mendoza caminaba por aquellos pasillos como si fueran túneles infinitos, donde cada paso resonaba con la ausencia de Elena. Los empleados ya se habían acostumbrado a su semblante distante, a la mirada que parecía buscar siempre algo que ya no estaba allí. A veces se detenía frente al gran retrato del salón principal. Elena, con su sonrisa delicada, los ojos color miel que parecían guardar algún dulce secreto, el pelo castaño cayéndole sobre los hombros. Se quedaba allí, inmóvil, como si esperara que el lienzo se moviera, que ella dijera algo. Ricardo ya no era el mismo desde el accidente. El empresario que dirigía una de las mayores constructoras del país ahora era solo la sombra del hombre que un día había sido. Los números, los contratos, las reuniones, todo se convirtió en su vía de escape, en su única ancla para no perderse por completo en el dolor. El trabajo era su morfina diaria. Aquella mañana de jueves, el cielo de Madrid amanecía pesado, cargado de nubes grises que parecían reflejar exactamente lo que sucedía en su interior. El café fuerte y amargo ya estaba servido en la mesa de cristal de la terraza, como todos los días, junto al periódico doblado impecablemente y la agenda con compromisos anotados en letra pequeña y organizada, obra de Marisol, su secretaria desde hacía más de 15 años. Don Ricardo apenas ha tocado el café, dijo Regina, la gobernanta que servía a la familia Mendoza desde mucho antes de que nacieran las gemelas. Su tono era siempre el mismo, una mezcla de respeto y preocupación maternal, aunque ella solo fuera unos años mayor que él. No tengo hambre, Regina. Gracias. Sus dedos golpeaban la superficie de la mesa con un ritmo nervioso, mientras sus ojos recorrían la agenda. Reunión con inversores a las 9. Almuerzo con el alcalde a mediodía. Videoconferencia con los representantes de Dubái a las 3. Y un compromiso anotado a las 5 de la tarde que él mismo había apuntado. Visita al terreno. Vallecas. Aquel terreno era una de sus nuevas inversiones. Un espacio amplio en la periferia de la ciudad, donde planeaba construir una urbanización de viviendas sociales como parte de un proyecto social de la empresa. Pero lo que realmente le atraía de aquel lugar era la soledad, la oportunidad de escapar del agobio de los rascacielos, del ruido incesante de los martillos neumáticos, de las voces de los socios y de las peticiones sin fin. Allí, por unos momentos, podía simplemente existir, sin necesidad de ser el Ricardo Mendoza que todos esperaban que fuera. ¿Va a necesitar al chofer hoy?, preguntó Regina recogiendo la taza casi intacta. No, quiero conducir yo. Ella asintió en silencio, pero sus ojos negros y profundos decían mucho más que sus palabras. Regina conocía a aquel hombre desde que era solo un joven ambicioso, con sueños demasiado grandes para su apellido aún pequeño. Vio cuando conoció a Elena, cuando se enamoró como un adolescente, cuando lloró al saber que sería padre de gemelas. Y vio cuando se derrumbó, cuando el brillo de sus ojos se apagó aquella noche de lluvia, cuando la noticia del accidente en la autovía A6 llegó como una bomba que hizo estallar toda su vida en pedazos. El día se arrastró en una secuencia de compromisos automáticos. Ricardo hablaba, firmaba, asentía, negaba, todo como si estuviera programado para ello. Durante el almuerzo con el alcalde, llegó a sonreír algunas veces, pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Era solo una máscara más que usaba, igual que el traje impecable y la corbata perfectamente anudada. Cuando el reloj marcó finalmente las 4:30 de la tarde, sintió un extraño alivio. Cogió las llaves del BMW del cajón y salió sin avisar a nadie. En el ascensor se aflojó la corbata y respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas.
El tráfico de Madrid estaba como siempre, caótico. Pero Ricardo conocía los atajos, las calles menos congestionadas. En menos de 40 minutos estaba dejando atrás el centro financiero, viendo cómo los edificios lujosos daban paso a construcciones más sencillas, más humildes. El cielo parecía más abierto allí, menos sofocado por los rascacielos y la contaminación. Aparcó el coche cerca de la entrada del terreno y bajó. No había nadie cerca, solo el viento fuerte que soplaba, haciendo que las hojas de los árboles danzaran a un ritmo frenético. El sol ya comenzaba a esconderse, pintando el cielo con tonos naranjas y rojos. Ricardo cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento en su rostro, la primera sensación genuina que tenía en días. Comenzó a caminar por el terreno, sintiendo la tierra bajo sus zapatos importados. Allí sería el inicio de un nuevo proyecto, pero en aquel momento era solo un pedazo de tierra vacía, silenciosa, acogedora en su simplicidad. Se alejó cada vez más de la entrada, buscando instintivamente la parte más aislada del lugar. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido extraño, ahogado, como si algo estuviera siendo arrastrado. Miró a su alrededor, intrigado. El ruido provenía de detrás de una pequeña elevación, donde se acumulaba un montón de basura, restos de construcción, bolsas de plástico, escombros abandonados. Ricardo se acercó con cautela. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Una mujer, de espaldas a él, arrastraba 2 grandes bolsas negras hacia el montón de basura. Pero no eran bolsas comunes. Había algo que se movía dentro de ellas, algo que luchaba por salir. El ruido era irregular, desesperado. La mujer, irritada, empujaba los bultos de vuelta como si intentara contener lo que había dentro. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Ricardo salió antes incluso de que se diera cuenta de que estaba hablando. La mujer se giró rápidamente y el impacto fue como un puñetazo en su estómago. Conocía aquel rostro, los mismos rasgos delicados de Elena, pero sin la gentileza, sin el calor. Era Cristina, su actual esposa, hermana de Elena, con quien se había casado un año después del accidente, en un momento de debilidad y soledad. «Ricardo, ¿qué haces aquí?». Antes de que él pudiera responder, una de las bolsas se abrió. Una pequeña mano apareció, seguida de un rostro infantil, sucio y asustado. Ojos grandes, castaños, iguales a los de Elena. Era Mariana, una de sus hijas gemelas de apenas 6 años. «¿Papá?». La voz de la niña salió como un susurro de esperanza. El mundo de Ricardo pareció ralentizarse. Como en una pesadilla a cámara lenta, vio cómo la otra bolsa también se movía, y pronto aparecía Melissa, la otra gemela, igualmente sucia, delgada, con el rostro marcado por el miedo. «¿Qué significa esto?». Su voz ahora temblaba, una mezcla de rabia y horror creciendo dentro de él como una tormenta. Cristina intentó recomponerse, ajustándose el abrigo caro, pasándose la mano por el pelo perfectamente peinado. «No es lo que parece, Ricardo. Las niñas estaban haciendo mucho jaleo y yo solo estaba». Pero sus palabras se perdieron en el aire. Ricardo ya no la escuchaba. Caminó hacia las niñas, que lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Se arrodilló ante ellas, sintiendo un nudo en la garganta. «Mariana, Melissa». Las palabras apenas salían, ahogadas por la emoción. Las niñas permanecieron inmóviles, como si temieran que cualquier movimiento pudiera romper aquel momento, hacer que su padre desapareciera como en un mal sueño. Estaban tan diferentes de la última vez que las había visto de verdad, más delgadas, con el pelo revuelto, ojos hundidos, marcados por algo que los niños nunca deberían conocer: el desamparo. Fue Mariana quien se movió primero. Con una valentía que parecía demasiado grande para su cuerpecito frágil, extendió su pequeña mano y tocó el rostro de su padre, como si necesitara asegurarse de que era real. «¿Has venido de verdad, papá?», preguntó, con la voz tan baja que Ricardo tuvo que inclinarse para oírla. Aquellas simples palabras fueron como puñaladas en su pecho. ¿Cuántas veces lo habían esperado? ¿Cuántas veces habían mirado por la ventana, aguardando a un padre que estaba atrapado en su propio duelo, incapaz de ver el sufrimiento de ellas? «Estoy aquí ahora», respondió,
con la voz embargada por la emoción que finalmente rompía la barrera que había construido alrededor de su corazón. Se quitó la chaqueta y envolvió a las dos niñas, sintiendo lo frías y temblorosas que estaban. Fue entonces cuando notó algo que brillaba en el cuello de Melissa, una fina cadena de oro con un pequeño colgante. Cuando miró más de cerca, sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Era una foto de Elena, sonriendo, exactamente como en el retrato del salón, la misma cadena que él había mandado hacer para toda la familia años atrás, cuando las gemelas eran solo bebés. Un recuerdo que Elena había insistido tanto en que hicieran para que siempre me tengan cerca, había dicho. Cristina dio un paso en su dirección, pero Ricardo levantó la mano, impidiéndole acercarse. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con una furia contenida. «No te acerques a ellas nunca más», se levantó llevando a las dos niñas en brazos. Eran tan ligeras que su corazón dolió aún más. Cristina comenzó a protestar, a amenazar, pero sus palabras parecían venir de muy lejos. Ricardo se dirigió hacia el coche, sintiendo las pequeñas manos de sus hijas aferrándose a él como si fuera su única salvación. En el camino de vuelta a casa, el silencio en el coche era pesado, interrumpido solo por los sollozos ocasionales de las niñas. En el asiento trasero, permanecían abrazadas la una a la otra, como si temieran ser separadas. Ricardo las observaba por el retrovisor, intentando procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había permitido que llegaran a ese punto? La mansión de La Moraleja nunca pareció tan imponente y fría como aquella noche, cuando el BMW cruzó las puertas y aparcó en la entrada principal. Regina apareció en la puerta, alertada por el guardia de seguridad sobre la llegada del señor. Su rostro, normalmente sereno, se transformó en puro shock cuando vio a Ricardo sacar a las dos niñas del coche. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos a la boca. Regina corrió hacia ellos con los ojos ya llorosos. Cuando las niñas la vieron, algo pareció despertar en ellas. Un brillo de reconocimiento, quizás incluso de esperanza. «¡Regina!», gritó Melissa, extendiendo los brazos hacia la gobernanta, que la recibió en un abrazo apretado, llorando sin ningún pudor. «Mis niñas, mis pequeñas», decía entre sollozos, alternando los abrazos entre las dos. Ricardo observaba la escena, aturdido. La intimidad entre la gobernanta y sus hijas era evidente. Mientras él se ahogaba en su dolor, Regina había sido su ancla. El pensamiento le hizo sentirse aún más culpable. «Entremos», dijo finalmente con la voz ronca. «Necesitan un baño, comida, y tenemos que hablar, Regina». Dentro de la casa, los empleados se movían con una mezcla de conmoción y alivio. Las niñas eran el corazón de aquella mansión, y su ausencia en los últimos meses, desde que Cristina las había enviado a un supuesto internado especial en Europa, había dejado un vacío que todos sentían. Ahora verlas de vuelta, incluso en aquel estado deplorable, traía una luz que hacía mucho tiempo que no iluminaba aquellas paredes. El baño fue un momento de descubrimientos dolorosos. Marcas en los pequeños cuerpos contaban historias que las niñas aún no conseguían verbalizar. Regina les lavó el pelo con delicadeza, mientras Ricardo permanecía en la puerta del baño, incapaz de apartar la mirada, incapaz de huir de la realidad que ahora se presentaba de forma tan cruda. Después, en la cocina, las niñas comían con una voracidad que delataba cuánto tiempo habían pasado con hambre. Pequeños gestos, la forma en que escondían trozos de pan en los bolsillos del pijama, cómo miraban hacia la puerta con cada ruido, cómo se encogían cuando alguien levantaba la voz. Todo eso rompía el corazón de Ricardo un poco más a cada minuto. Cuando finalmente las acostó en la cama, en la misma habitación que habían compartido desde bebés, mantenida intacta, como si las esperara, Ricardo sintió algo que no sentía desde hacía años: un propósito. Las niñas se aferraron la una a la otra, a pesar de tener camas separadas. No quisieron soltarle las manos, así que él se quedó allí, sentado entre las dos camas, sosteniendo firmemente sus manos pequeñas y frágiles. Solo cuando tuvieron la certeza de que no se iría, de que no era un sueño, se permitieron finalmente cerrar los ojos. Incluso dormidas no soltaron sus manos.
Fue entonces cuando Regina entró silenciosamente en la habitación. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero había una determinación en su semblante que Ricardo nunca había notado antes. «Tenemos que hablar», dijo, en un tono bajo para no despertar a las niñas. En la biblioteca, con un vaso de whisky que ni siquiera había tocado, Ricardo escuchaba a Regina contar una historia que hacía que su mundo se desmoronara aún más. Doña Elena siempre desconfió de su hermana, siempre. Decía que había algo en sus ojos, una envidia, un resentimiento que venía desde la infancia. Cuando supo que estaba enferma... ¿Enferma? ¿Elena estaba enferma?, interrumpió Ricardo, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Regina asintió, un pesado suspiro escapando de sus labios. El accidente no fue exactamente un accidente, don Ricardo. Doña Elena ya estaba muy débil ese día. Los médicos le habían dicho que le quedaban pocos meses. No quería que usted sufriera antes de tiempo. Decía que ya bastaba con que uno de los dos cargara con ese peso. Ricardo sintió que el mundo giraba. Elena se estaba muriendo y él no lo sabía. ¿Cómo era posible? La única persona en la que confió fue en mí, continuó Regina. Me hizo prometer que cuidaría de las niñas, que vigilaría a doña Cristina. Decía, mi hermana siempre ha querido todo lo que era mío, desde pequeña. Mis juguetes, mi ropa, mis amigos. Ahora quiere a mi marido, mi casa, mi vida. Lo único que no puedo permitir es que tenga a mis hijas. Las palabras caían como piedras sobre Ricardo. Elena lo sabía. De alguna manera lo había previsto todo. Intenté avisarle cuando doña Cristina empezó a alejar a las niñas, cuando comenzó a sugerir lo del internado. Pero ella siempre estaba cerca, siempre encontraba una manera de impedírmelo, de hacerme parecer una vieja tonta y paranoica. Regina se secó una lágrima rebelde con la manga del uniforme. Cuando se fueron, supe que algo iba mal. Las cartas que llegaban, supuestamente del internado, eran todas iguales, genéricas. No había nada de las niñas ahí, nada de la forma de contar las cosas de Mariana, nada de las preguntas curiosas de Melissa. ¿Por qué no viniste a mí directamente? ¿Por qué no insististe? La voz de Ricardo estaba cargada de culpa y rabia, contra sí mismo, contra la situación, contra su propia ceguera. Lo intenté, don Ricardo, juro que lo intenté. Pero usted estaba tan distante, tan encerrado en su dolor, y doña Cristina convenció a todo el mundo de que usted no soportaba ver a las niñas porque le recordaban mucho a su madre. Decía que era mejor así, por su bien. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo había sido tan débil, tan egocéntrico en su propio dolor, que no pudo ver el sufrimiento de sus propias hijas? ¿Cómo había permitido que Cristina lo manipulara de esa forma? ¿Dónde han estado todo este tiempo?, preguntó, temiendo la respuesta. Por lo que me han contado las niñas hoy mientras las bañaba, nunca salieron del país. Estuvieron encerradas en la casa de la playa de Javea, solas la mayor parte del tiempo, con una empleada que las trataba más como prisioneras que como niñas. Regina vaciló, como si lo que venía a continuación fuera aún más difícil de decir. Hablaron de un cuarto oscuro, donde las castigaban durante días. Hablaron de noches sin cenar, de amenazas, de ser encerradas en armarios cuando había visitas. Ricardo sintió la bilis subir por su garganta. La imagen de sus hijas, asustadas, hambrientas, llorando en un cuarto oscuro mientras él firmaba contratos millonarios, participaba en cenas y viajes, era insoportable. ¿Por qué, Regina? ¿Por qué Cristina haría eso? ¿Qué gana maltratando a dos niñas inocentes? Regina dudó de nuevo, escogiendo las palabras con cuidado. Control, don Ricardo. Control sobre usted, sobre la empresa, sobre la herencia de las niñas. Doña Elena lo dejó todo muy bien atado en su testamento. Las niñas tienen un fondo fiduciario millonario, al que solo pueden acceder a los 21 años. Hasta entonces, el tutor, usted, lo administra en su nombre. Pero si algo le pasara a usted, o si fuera declarado incapaz, la tutela pasaría automáticamente a doña Cristina. Las piezas comenzaban a encajar, formando un cuadro sombrío y calculador. Cristina no solo quería su vida, su casa. Lo quería todo, incluyendo el imperio financiero que Elena había ayudado a construir y había dejado como herencia a sus hijas. «Me estaba preparando», murmuró Ricardo.
la comprensión cayendo sobre él como un peso, transformándome en un hombre roto, inestable, obsesionado con el trabajo, alejado de sus hijas, fácil de manipular, fácil de declarar incapaz si fuera necesario. Regina asintió con tristeza. Y hoy iba a... Ricardo ni siquiera podía completar la frase. La imagen de sus hijas en bolsas de basura, siendo arrastradas hacia un montón de escombros, era demasiado fuerte para ponerla en palabras. «Gracias a Dios que apareció usted», dijo Regina, permitiéndose finalmente llorar abiertamente. «Gracias a Dios». Ricardo se levantó, caminando hacia la ventana. La noche afuera estaba silenciosa, estrellada, indiferente al drama que se desarrollaba dentro de aquella mansión. Durante años se había perdido en la oscuridad de su propio dolor, ciego a la luz que aún existía en su vida, sus hijas. Pero ahora algo dentro de él había despertado. Algo fuerte, primitivo, determinado. «No volverá a acercarse a ellas», dijo, con la voz firme por primera vez en años. «Nunca más». En ese momento, el móvil en su bolsillo vibró. Era un mensaje de Cristina. «Tenemos que hablar, no has entendido lo que viste. Las niñas necesitan ayuda especial. Son problemáticas como su madre. Vuelve a casa. Vamos a resolver esto como adultos». Ricardo miró la pantalla durante un largo momento. Luego, con una calma que se sorprendió a sí mismo, bloqueó el número. Volvió a la habitación de las niñas, donde todavía dormían, con las manos entrelazadas incluso durante el sueño. Se sentó en el sillón junto a las camas, decidido a no moverse de allí. Mientras observaba a sus hijas, un recuerdo emergió de las profundidades de su mente. Él, con 7 años, en un orfanato frío e impersonal, después de que su madre lo abandonara y su padre muriera. La sensación de desamparo, el miedo constante, la búsqueda desesperada de un rostro familiar que nunca aparecía. «Nunca más», susurró, para sí mismo y para las niñas dormidas. «Nunca más volveréis a sentir miedo o abandono, lo prometo». Afuera, los primeros rayos de sol comenzaban a colorear el horizonte de Madrid. Un nuevo día nacía, y con él, un nuevo Ricardo Mendoza. Ya no el empresario frío y distante, ya no el viudo perdido en su propio dolor, sino un padre. Un padre decidido a proteger a sus hijas, costara lo que costara. Lo que aún no sabía era cuán alto sería ese coste, y cuán lejos estaba dispuesta a llegar Cristina para recuperar el control que acababa de perder. La noticia se extendió por la mansión como la pólvora. Los empleados, que durante meses habían tragado la incomodidad de saber que algo iba mal, ahora se movían con una energía renovada. La casa, que parecía haber estado en un luto perpetuo, volvía lentamente a la vida. En la habitación de las niñas, por primera vez en mucho tiempo, el sol de la mañana madrileña entraba libremente por las cortinas abiertas, iluminando los rostros dormidos de Mariana y Melissa. Ricardo no había dormido. Permaneció toda la noche en el sillón entre las camas, observando cada movimiento, cada suspiro de sus hijas, como si temiera que pudieran desaparecer si apartaba la mirada un solo segundo. Le ardían los ojos, pero había una claridad en su mente que no sentía desde hacía años. Las piezas del rompecabezas encajaban una a una, formando una imagen tan nítida como dolorosa. El móvil que había silenciado no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas, correos electrónicos, todos de Cristina, alternando entre súplicas y amenazas. «No entiendes lo que estás haciendo», decía uno de ellos. «Las niñas necesitan supervisión especial, no son normales». En otro, «Si no traes a mis hijastras de vuelta antes del final del día, iré a la policía. El secuestro es un delito, Ricardo». «Secuestro». La palabra flotó en su mente como una sombra amenazante. Técnicamente, no había comunicado a nadie que se llevaba a sus hijas. No había documentos, no había proceso legal, solo el instinto de un padre rescatando a sus crías del peligro. El suave sonido de pasos en el pasillo lo sacó de esos pensamientos. Regina entró llevando una bandeja con café, pan recién hecho y fruta. Su mirada fue de las niñas dormidas a Ricardo, y una sonrisa triste se formó en su rostro envejecido. «Tiene que comer algo, don Ricardo», susurró, colocando la bandeja en la mesita junto al sillón.
Va a necesitar fuerzas. Ricardo asintió, agradecido por la preocupación. Regina era más que una gobernanta. Era una especie de guardiana de aquella familia, la única que había permanecido fiel a la memoria de Elena, la única que había intentado proteger a las niñas. He llamado al doctor Augusto, continuó en voz baja. Viene a examinar a las niñas en cuanto se despierten. Augusto Jiménez era el médico de la familia desde hacía años, amigo personal de Ricardo desde los tiempos de la universidad. Un hombre discreto y de confianza, exactamente lo que necesitaban en ese momento. Perfecto, respondió Ricardo. Y también necesitaré hablar con mi abogado hoy. Ya le he avisado a Pablo de que no irá a la empresa. Le he dicho que está enfermo. Pablo era el asistente ejecutivo de Ricardo, su mano derecha en la constructora. Un joven eficiente, pero que últimamente parecía más cercano al socio mayoritario, Carlos del Monte, que a él mismo. ¿Ha llamado Carlos?, preguntó Ricardo, con una punzada de desconfianza que no pudo disimular. Regina dudó, como si escogiera las palabras con cuidado. Ha llamado 3 veces. En la última dijo que era urgente, algo sobre la reunión con los inversores extranjeros. Ricardo asintió, pensativo. Carlos estaba cada vez más entrometido en los asuntos de la empresa, siempre cuestionando sus decisiones, siempre sugiriendo caminos diferentes. Antes, Ricardo lo atribuía a su propia distracción, a su alejamiento emocional de los negocios. Ahora comenzaba a verlo bajo una nueva luz. Un pequeño movimiento en la cama más cercana a la ventana llamó su atención. Melissa, la más callada de las gemelas, abría los ojos lentamente. Por un instante pareció confundida, mirando a su alrededor como si no reconociera el lugar. Cuando su mirada se encontró con la de Ricardo, hubo un momento de vacilación, como si no creyera lo que estaba viendo. «¿Papá?» Su voz era tan baja que Ricardo apenas pudo oírla. «Estoy aquí, mi pequeña», respondió, arrodillándose junto a la cama. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, quizás incluso de felicidad. Extendió su manita temblorosa y tocó el rostro de su padre, exactamente como Mariana había hecho el día anterior. «No ha sido un sueño», dijo, más para sí misma que para él. La simple y directa declaración rompió algo dentro de Ricardo. ¿Cuántas veces habían soñado con el rescate? ¿Cuántas mañanas se habían despertado para descubrir que todavía estaban atrapadas en su pesadilla? Mariana también comenzó a despertar, moviéndose incómodamente en su cama. Cuando abrió los ojos, inmediatamente buscó a su hermana, un reflejo desarrollado durante los meses de cautiverio compartido. Al ver a Melissa y a su padre, una sonrisa iluminó su carita, aún marcada por las sombras del sufrimiento. «Papá, Regina», exclamó, con una animación que contrastaba con su apariencia frágil. «Estamos en casa de verdad». La mañana transcurrió en una extraña mezcla de alegría y tensión. Las niñas, a pesar de la experiencia traumática, mostraban una resiliencia sorprendente. Comieron con apetito, se bañaron sin protestar e incluso jugaron un poco en el jardín interior, bajo la atenta mirada de Ricardo y Regina. Pero había señales inquietantes. La forma en que se sobresaltaban con ruidos súbitos, cómo Melissa se negaba a soltar la mano de su hermana, cómo Mariana miraba constantemente hacia las puertas y ventanas, como si esperara que algo amenazante pudiera entrar en cualquier momento. El doctor Augusto llegó sobre las 10. Su rostro normalmente jovial estaba serio cuando saludó a Ricardo. «Intenté llamar», dijo en voz baja mientras observaba a las niñas jugar a distancia. «Tu teléfono comunicaba todo el rato». «Lo apagué», respondió Ricardo. «Hay complicaciones». Augusto asintió, sin hacer preguntas. Conocía a Ricardo desde hacía tiempo suficiente para saber cuándo su amigo estaba en una situación delicada. «Vamos a ver cómo están nuestras princesas», dijo forzando un tono animado mientras se acercaba a las niñas. El examen fue amable, pero minucioso. Augusto conversó con las gemelas mientras verificaba sus signos vitales, buscaba lesiones, probaba reflejos. Las niñas respondían a las preguntas médicas con una mezcla de cooperación y recelo, especialmente cuando les preguntaba sobre heridas específicas o cicatrices.
Después, en la biblioteca, lejos de los oídos infantiles, el médico no ocultó su preocupación. Desnutrición leve, algunas contusiones antiguas, una posible fractura mal curada en la muñeca de Melissa. Físicamente, con buena alimentación y cuidados, deberían recuperarse bien en unas semanas. Ricardo sintió una opresión en el pecho. ¿Y psicológicamente? Augusto suspiró pesadamente. Eso es más complicado. Han sufrido traumas, Ricardo. Negligencia, abuso emocional, posiblemente físico también, aunque es difícil determinar el alcance sin un relato completo. Van a necesitar seguimiento psicológico, un entorno seguro y estable. Tendrán todo eso, afirmó Ricardo, con una determinación que sorprendió a su amigo. Sé que lo tendrán, pero también tenemos que pensar en la situación legal. Si lo que me has contado es verdad, tu esposa ha cometido delitos graves contra estas niñas. Tienes que denunciarla. Ricardo asintió lentamente. Lo haré, en cuanto hable con mi abogado. El médico vaciló, como si quisiera decir algo más, pero le costara encontrar las palabras adecuadas. ¿Hay algo más, Augusto?, preguntó Ricardo, notando la vacilación. Sí, lo hay. Una de las enfermeras de la consulta es amiga de Cristina. Esta mañana, cuando salía, comentó que tu esposa parecía muy agitada. Dijo algo sobre un escándalo familiar y que iba a la comisaría. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Ricardo. Cristina estaba actuando rápido, intentando tomar el control de la narrativa. Era exactamente el tipo de jugada que esperaría de ella. Darle la vuelta a la tortilla, convertir al agresor en víctima. La conversación fue interrumpida por el interfono de la casa. El guardia de seguridad anunciaba la llegada de 2 policías. Querían hablar con el señor Mendoza. Ricardo sintió que se le helaba la sangre en las venas. Miró a Augusto, que parecía igualmente preocupado. «Quédate con las niñas», le pidió a su amigo. «No dejes que nadie se las lleve». La caminata hasta la puerta principal nunca pareció tan larga. Cada paso resonaba en sus oídos como un martillo anunciando una sentencia. Cuando llegó a la entrada, vio a 2 policías uniformados y un coche patrulla. A su lado Cristina, con los ojos rojos de un llanto que Ricardo sabía que era falso, y su abogado Renato Maya, un hombre conocido por sus métodos poco ortodoxos y su falta de escrúpulos. «¿Señor Ricardo Mendoza?», preguntó uno de los policías, un hombre de mediana edad con un semblante severo. «Sí, soy yo. Tenemos una denuncia de secuestro y violencia doméstica contra usted. La señora Cristina Mendoza afirma que usted se llevó a sus hijastras a la fuerza, sin autorización, y la agredió cuando ella intentó impedirlo». Ricardo sintió el absurdo de la situación como una bofetada. Cristina había invertido completamente la historia, convirtiéndolo en el villano. «Eso es una mentira absoluta», respondió, intentando mantener la calma. «Mis hijas estaban siendo maltratadas por ella. Las encontré ayer dentro de bolsas de basura, siendo arrastradas hacia un montón de escombros en un terreno abandonado». Los policías intercambiaron miradas escépticas. La historia sonaba absurda, incluso para Ricardo, que la había vivido. «Hemos venido a acompañar a la señora Mendoza para recoger a las niñas», dijo el segundo policía, más joven y visiblemente incómodo con la situación. «No voy a entregar a mis hijas», respondió Ricardo, sintiendo una determinación que venía de lo más profundo de su ser. «Son mis hijas biológicas. Estoy en pleno ejercicio de la patria potestad y están seguras aquí». El abogado de Cristina dio un paso al frente, con una sonrisa calculadora en sus finos labios. «Señor Mendoza, tenemos aquí una orden judicial provisional que concede la custodia temporal de las menores a mi clienta. Si no coopera, los policías tendrán que usar la fuerza, y usted será detenido por desobediencia». Ricardo miró el papel que le extendía el abogado. Era un documento oficial, con el sello del Tribunal de Justicia. ¿Cómo había conseguido Cristina eso tan rápido? «Quiero ver a mis hijas». La voz de Cristina se elevó, dramáticamente embargada. «Estoy tan preocupada. Dios sabe lo que puede estar haciéndoles». La actuación era perfecta. Lágrimas en los ojos, la voz temblorosa, la postura de madre desesperada. Si Ricardo no la hubiera visto el día anterior,
arrastrando a las niñas en bolsas de basura, quizás hasta él podría haberse dejado engañar. Fue en ese momento cuando llegó la salvación, en forma de un Mercedes negro que aparcó bruscamente detrás del coche patrulla. De él bajó Leonardo Velasco, uno de los abogados más respetados de Madrid, amigo de Ricardo desde los tiempos de la universidad. «Ricardo», llamó Leonardo, caminando con paso firme hasta el pequeño grupo. «Recibí tu mensaje. Estoy aquí». La verdad era que Ricardo no había enviado ningún mensaje. Había intentado llamar a Leonardo antes, pero no había conseguido hablar con él. Alguien, probablemente Regina, había tomado la iniciativa. Leonardo se presentó a los policías, examinando rápidamente el documento en las manos de Ricardo. «Señores, pido un momento para comprobar la legitimidad de esta orden», dijo, con la autoridad que solo décadas de experiencia en los tribunales podían conferir. Mientras los policías esperaban, Leonardo llevó a Ricardo unos pasos aparte, hablando en voz baja y urgente. «Esta orden es irregular. Ha sido concedida sin el debido proceso legal, probablemente por algún juez de guardia que no tuvo acceso a todos los hechos. Podemos impugnarla, pero necesitamos tiempo». «¿Tienes alguna prueba de lo que pasó ayer?», Ricardo pensó rápidamente. «Las propias niñas, los exámenes médicos que el doctor Augusto acaba de hacer, y el guardia de seguridad de la empresa que vigila el terreno. Debe haber grabaciones de las cámaras». Leonardo asintió. «Bien, eso nos da algo con lo que trabajar. Ahora escucha con atención. No podemos simplemente ignorar una orden judicial, aunque sea irregular. Eso complicaría tu situación. Tenemos que seguirles el juego por ahora». «No voy a entregarle a mis hijas, Leo», dijo Ricardo con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. «Ni estoy sugiriendo eso», respondió el abogado, «pero necesitamos una estrategia. Déjame hablar con ellos». Leonardo regresó junto a los policías, ahora con una expresión profesional y serena. «Señores, mi cliente no se niega a cumplir la orden. Solo solicita que, dada la gravedad de la situación y las alegaciones de ambas partes, las niñas permanezcan bajo la supervisión de un tercero neutral hasta que el juez pueda evaluar adecuadamente el caso. Las niñas acaban de pasar por un examen médico que ha documentado posibles abusos. Si pudieran hablar con el médico aquí presente y ver a las niñas, creo que estarán de acuerdo en que llevárselas de nuevo sería traumático y potencialmente perjudicial». Los policías se miraron, visiblemente incómodos. Solo estaban cumpliendo órdenes, pero la situación se había complicado con la llegada del abogado y la mención de evidencias médicas de abuso. «Esto es un absurdo», exclamó Cristina, abandonando momentáneamente su postura de víctima. «La orden es clara. Tiene que entregar a las niñas ahora». Su abogado le puso una mano en el brazo, en un claro gesto para que se controlara. Demasiado tarde. Aquel destello de furia había sido suficiente para hacer que los policías desconfiaran. «Señora, por favor, mantenga la calma», dijo el policía de más edad. «Vamos a verificar la situación de las niñas antes de tomar cualquier decisión». Fue así como, minutos después, los policías se encontraban en el salón de la mansión, observando a las gemelas jugar en el jardín interior, visiblemente felices a pesar de los signos físicos de negligencia. El doctor Augusto explicaba en términos profesionales las evidencias de malos tratos que había encontrado. Cristina, sentada rígidamente en un sillón, mantenía una expresión de indignación contenida. Su abogado le susurraba al oído ocasionalmente, probablemente aconsejándole que mantuviera la compostura. Fue Mariana quien lo cambió todo. Cuando notó la presencia de Cristina en el salón, su pequeño cuerpo se congeló. El juguete que sostenía, un viejo oso de peluche que había sido rescatado del fondo de un armario, cayó de su mano. Su rostro palideció y en un instante corrió detrás de Ricardo, aferrándose a su pierna como si su vida dependiera de ello. «No dejes que nos vuelva a llevar, papá», imploró con la voz embargada por el miedo. «Por favor, no lo permitas». Melissa, al ver la reacción de su hermana, también corrió hacia su padre, con el terror estampado en su carita pálida. No dijo nada, solo se agarró al otro lado de Ricardo, temblando visiblemente. La reacción de las niñas habló más de lo que cualquier testimonio podría haberlo hecho.
Los policías intercambiaron miradas significativas. El de más edad se acercó a Ricardo, hablando en voz baja. «Señor Mendoza, creo que tenemos que reconsiderar esta situación. La reacción de las niñas es preocupante». El joven policía, por su parte, había sacado un pequeño bloc de notas y estaba anotando algo, sus ojos volviéndose ocasionalmente hacia las niñas y hacia Cristina. «Esto es manipulación». Cristina se levantó, su voz elevándose peligrosamente. «Las ha puesto en mi contra. Yo soy su madre. Yo las he cuidado todos estos años mientras él trabajaba». «Señora, por favor, mantenga la calma», repitió el policía mayor, ahora con un tono más firme. «Cristina, siéntate», le ordenó su abogado, dándose cuenta claramente de que estaba perdiendo el control. Pero Cristina había cruzado un umbral. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de belleza calculada, ahora estaba contorsionado por la rabia. Dio un paso hacia las niñas, que se encogieron aún más detrás de su padre. «Venid aquí ahora mismo», ordenó con voz estridente. «Dejad ya esta tontería». El movimiento brusco fue suficiente para que los policías intervinieran. El mayor se interpuso entre Cristina y las niñas, mientras que el más joven la sujetaba suavemente por el brazo. «Señora, creo que es mejor que se calme», dijo con firmeza. «Estamos aquí para proteger a las niñas, por encima de todo». Fue suficiente para que la fachada se derrumbara por completo. Cristina apartó el brazo violentamente, con los ojos chispeando de odio. «No lo entendéis. Lo va a arruinar todo. Esas niñas son mi garantía, mi futuro. No he pasado 2 años aguantando a estas mocosas para perderlo todo ahora». El silencio que siguió a la explosión fue ensordecedor. Todos en el salón estaban paralizados. Ricardo, el abogado, los policías, incluso el doctor Augusto, que había entrado en la sala al oír la conmoción. Las únicas que se movieron fueron las gemelas, que se aferraron aún más fuerte a su padre, como si intentaran desaparecer dentro de él. El abogado de Cristina fue el primero en recuperarse, apresurándose hacia su clienta. «Cristina, creo que es mejor que nos vayamos ahora», dijo con tono urgente. «Resolveremos esto de otra manera». Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Los policías habían visto suficiente para formarse una opinión muy diferente de la que tenían cuando llegaron. «Señores, creo que tenemos que revisar esta situación», dijo Leonardo, dirigiéndose a los policías. «Como pueden ver, las niñas están aterrorizadas con la idea de ir con la señora, y sus palabras dejan claro que hay algo muy turbio en esta historia». El policía mayor asintió lentamente. «Informaremos de lo que hemos visto al juez. Mientras tanto, las niñas se quedan bajo la custodia del padre. Señora», añadió volviéndose hacia Cristina, «le sugiero que nos acompañe a la comisaría. Tenemos algunas preguntas sobre sus declaraciones anteriores». El rostro de Cristina perdió todo el color. Miró a su abogado, que solo se encogió de hombros, igualmente aturdido por el rumbo que había tomado la situación. «Esto no ha terminado», dijo ella, fijando la mirada en Ricardo con una intensidad que habría hecho retroceder a cualquiera menos determinado. «No sabes con quién te estás metiendo». «De hecho, creo que por fin lo sé», respondió Ricardo, con una calma que provenía de la certeza de estar haciendo lo correcto. Cuando Cristina y su abogado finalmente se fueron, escoltados por los policías, ella para prestar declaración, no exactamente detenida, pero ciertamente en una posición muy diferente a la que había imaginado, un silencio aliviado cayó sobre la mansión. Ricardo se arrodilló ante sus hijas, que todavía temblaban como hojas al viento. «Ya está todo bien», les aseguró, abrazándolas con toda la fuerza que su corazón recién despertado le permitía. «Ella no volverá a haceros daño. Nunca más». Las niñas se aferraron a él, llorando en silencio. Era un llanto diferente, no de miedo o desesperación, sino de alivio, de esperanza. Leonardo observaba la escena con una mezcla de emoción y preocupación. Cuando Ricardo finalmente se levantó, llevando a las niñas a su habitación con la ayuda de Regina, el abogado lo sujetó por el brazo. «Ricardo, esto está lejos de terminar», advirtió en voz baja. «Lo de hoy ha sido una victoria, pero pequeña. Cristina tiene recursos, tiene contactos. Y por lo que he entendido, tiene mucho que perder si no consigue lo que quiere». Ricardo asintió,
con el rostro ahora marcado por una determinación férrea que Leonardo no veía desde los tiempos en que disputaban casos simulados en la facultad. «Lo sé, Leo, y estoy listo para la guerra». Lo que Ricardo no sabía era que aquella guerra sería mucho más amplia, mucho más peligrosa y mucho más sucia de lo que podía imaginar. Mientras llevaba a sus hijas a descansar, protegidas por los muros de la mansión y por el amor recién redescubierto de su padre, otras piezas se movían en el tablero. En su despacho en el centro financiero de la ciudad, Carlos del Monte, socio mayoritario de la constructora Mendoza, recibía una llamada que le hizo fruncir el ceño con preocupación. «¿Cómo que la han pillado?», preguntó, con la voz baja pero cargada de tensión. El plan era perfecto. Él nunca debería haber descubierto a las niñas. Al otro lado de la línea, una voz masculina explicaba la situación. Carlos escuchaba, con el rostro cada vez más sombrío. «No, no abandones el barco todavía. Es impulsiva, pero no es tonta. No nos delatará. Sí, sigue con el plan B. En cuanto a las acciones de la empresa, no te preocupes. Para finales de mes, Ricardo ya no estará al mando». Colgó el teléfono y se quedó mirando la vista panorámica de la ciudad que se extendía por la ventana de su despacho. Madrid, gigante de hormigón y ambiciones, no perdonaba a los débiles, a los distraídos, a los emocionalmente comprometidos. Ricardo había sido todo eso en los últimos años, abriendo espacio para que Carlos asumiera cada vez más el control de la empresa que, técnicamente, aún pertenecía mayoritariamente a su amigo. «Has elegido el momento equivocado para despertar, Ricardo», murmuró para sí mismo mientras giraba lentamente la silla. «El momento equivocado». En otro punto de la ciudad, en la redacción de un pequeño periódico independiente, una joven periodista miraba fijamente la pantalla de su ordenador. Luisa Fernández, 32 años, pelo rizado siempre recogido en una coleta desordenada, gafas de montura gruesa que no lograban ocultar la intensidad de sus ojos oscuros. En la pantalla, una foto de Ricardo Mendoza en una rueda de prensa reciente, junto a su esposa, Cristina, sonriendo como la pareja perfecta. «Hay algo que no encaja en esta historia», murmuró para sí misma mientras tomaba notas en un cuaderno ya bastante usado. «Nadie pasa de viudo destrozado a secuestrador violento de la noche a la mañana». Luisa tenía razones personales para desconfiar de historias sobre niños maltratados que nadie creía. Su hermana menor, Carla, había sufrido en manos de un padrastro abusivo durante años, sin que nadie, ni siquiera su propia madre, la creyera. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, era demasiado tarde. Carla, a los 16 años, se había quitado la vida, dejando solo una nota. Nadie escuchó, nadie vio. Desde entonces, Luisa había hecho de la verdad su misión de vida. Se especializó en investigar casos de abuso infantil, de violencia doméstica, de injusticias silenciosas escondidas detrás de fachadas respetables. Y algo en este caso específico había despertado su olfato periodístico. «Vamos a ver qué está pasando realmente en esa familia», dijo, mientras cogía el teléfono para empezar a hacer llamadas. «Vamos a dar voz a quienes no están siendo escuchados». Lo que no sabía era que su investigación la llevaría mucho más allá de un simple caso de disputa de custodia. Era solo el comienzo de un viaje que conectaría el drama personal de Ricardo y sus hijas con una red de poder, codicia y corrupción que se extendía desde los elegantes salones de la alta sociedad madrileña hasta los sombríos pasillos de la política y los grandes negocios. La noche caía sobre Madrid cuando Regina entró silenciosamente en la habitación de las gemelas. Ricardo se había quedado finalmente dormido en el sillón, vencido por el cansancio físico y emocional de las últimas 24 horas. Las niñas dormían en sus camas, todavía vestidas con la ropa del día. Nadie había tenido el valor de despertarlas para cambiarlas. La vieja gobernanta se acercó a la cama de Melissa, ajustando la manta sobre la niña. Fue entonces cuando notó algo extraño. La pequeña estaba aferrada a un cuaderno viejo, de tapa negra, que Regina nunca había visto antes. Con cuidado para no despertarla, deslizó el cuaderno de entre sus dedos. En la primera página,
Una letra elegante y familiar hizo que su corazón se disparara. Era la caligrafía de Elena. Dios mío, susurró para sí misma, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Es su diario. Regina se sentó en el pequeño sillón de la habitación de servicio que ocupaba desde hacía casi 3 décadas en aquella casa. Sus manos temblorosas acariciaban la tapa del diario como si tocaran un objeto sagrado. Dudaba en abrirlo. Parecía una invasión de la privacidad de Elena, la señora que se había convertido casi en una hija para ella. Pero la propia Elena había dicho, en las últimas semanas antes del accidente, «Si me pasa algo, Regina, tú sabrás qué hacer». En aquel momento, Regina lo interpretó como un desahogo más de una mujer enferma y asustada. Ahora, con el diario en sus manos y las gemelas finalmente a salvo, las palabras adquirían un peso diferente, casi profético. «Perdóname, Elena», susurró antes de abrir finalmente el cuaderno de tapa negra. Las primeras páginas eran anotaciones cotidianas, citas médicas, reacciones a los tratamientos, pequeñas alegrías del día a día con sus hijas. A Elena le habían diagnosticado un tipo raro de leucemia pocos meses antes del accidente. Había optado por no contárselo a nadie, excepto a Regina y a su médico. «Ricardo ya carga con tanto peso», había escrito. «No puedo permitir que mi enfermedad se convierta en una carga más para él». A medida que Regina avanzaba en la lectura, el tono de las entradas cambiaba. Elena comenzaba a expresar preocupaciones sobre su hermana Cristina, que había reaparecido en sus vidas después de años viviendo en el extranjero. «Cristina siempre ha mirado mi vida como si fuera algo que ella merecía tener. Cuando éramos niñas, me robaba las muñecas. En la adolescencia, intentaba seducir a mis novios. Ahora veo cómo mira a Ricardo, a las niñas, a nuestra casa, con esa misma expresión de antes, como si todo esto debiera ser suyo». Unas páginas más adelante, las sospechas se profundizaban. «Hoy he encontrado a Cristina en el despacho de Ricardo, revolviendo los documentos de la empresa. Cuando le he preguntado qué hacía, ha dicho que buscaba un bolígrafo, pero he visto que tenía papeles sobre la mesa, papeles relacionados con el fondo fiduciario de las niñas». Y entonces, en una entrada fechada 2 semanas antes del accidente, algo que hizo que a Regina se le helara la sangre. «Creo que Cristina está poniendo algo en mi comida. Los días en que insiste en prepararme el té, me siento extrañamente peor. Mis análisis muestran una aceleración de la enfermedad que los médicos no pueden explicar. Estoy guardando muestras del té. Le he pedido al doctor Torres que las analice sin levantar sospechas». La última entrada del día del accidente era breve y perturbadora. «El doctor Torres lo ha confirmado. Hay trazas de un compuesto que interfiere con mi medicación, acelerando el deterioro de mi estado. Hoy voy a enfrentarme a Cristina. Si me pasa algo, este diario contiene toda la verdad. Regina sabrá qué hacer. Hijas mías, mis amores, perdonadme por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegeros hasta el final». Regina cerró el diario, con lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. Elena no había muerto en un simple accidente. Había sido asesinada, lenta y metódicamente, por su propia hermana. Y ahora, esa misma mujer había intentado deshacerse de sus sobrinas cuando se convirtieron en un obstáculo para sus planes. Fuera de la mansión, la noche madrileña era cortada ocasionalmente por los faros de los coches que pasaban. En una berlina negra aparcada discretamente al otro lado de la calle, Luisa Fernández observaba la casa de los Mendoza a través de una lente telescópica. Había conseguido la dirección a través de un contacto en la comisaría, el mismo que la había informado del altercado de esa tarde con la madrastra de las niñas. «Esta historia es cada vez más extraña», murmuró para sí misma, mientras anotaba los nombres de los visitantes que había visto entrar y salir de la mansión en las últimas horas. Su móvil vibró. Era un mensaje de texto de su fuente en la clínica Ruber Internacional. «He conseguido los informes que pediste. La señora Elena Mendoza fue paciente del doctor Torres. Diagnóstico: leucemia linfoide aguda. Me debes una muy grande». Luisa sonrió. Era otra pieza del rompecabezas. En la versión oficial, Elena Mendoza había muerto instantáneamente en un accidente de coche en la autovía A6.
No había mención de ninguna enfermedad. ¿Por qué ocultar algo así? Su instinto periodístico le decía que estaba en la pista correcta, pero necesitaba más, mucho más. Dentro de la mansión, Ricardo se despertó sobresaltado en el sillón de la habitación de las niñas. ¿Una pesadilla? No conseguía recordarlo. Miró las camas donde dormían sus hijas y sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de que Mariana no estaba allí. Se levantó rápidamente, con el corazón acelerado. ¿Dónde estaría? El recuerdo de lo que Cristina les había hecho todavía estaba demasiado vivo. El miedo aún pulsaba con demasiada fuerza. Salió al pasillo, llamando en voz baja. «Mariana, ¿dónde estás, hija?» Ninguna respuesta. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del gran reloj de péndulo del vestíbulo resonando en las paredes. Ricardo aceleró el paso, revisando las habitaciones, el baño, la biblioteca, sintiendo cómo el pánico crecía con cada espacio vacío. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido suave, casi imperceptible, que venía de la sala de música, una estancia que había permanecido cerrada desde la muerte de Elena. Era ella quien tocaba el piano, quien llenaba la casa de melodías que parecían hacer bailar al propio aire. Se acercó con cautela. La puerta estaba entreabierta, una fina línea de luz escapando por la rendija. La empujó suavemente, y la escena que vio hizo que su corazón fallara un latido. Mariana estaba sentada al piano, sus pequeños dedos tocando vacilantemente las teclas, produciendo notas sueltas, inconexas, pero aún así reconocibles para Ricardo. Era la música que Elena siempre les tocaba para dormir, una nana que ella misma había compuesto. La niña aún no lo había notado. Su rostro estaba concentrado, la lengua asomando ligeramente entre los labios, exactamente como hacía Elena cuando se concentraba en algo difícil. «Mariana», la llamó suavemente, para no asustarla. Ella levantó los ojos, y no había miedo en ellos, solo una especie de paz triste, una nostalgia demasiado grande para su pequeño cuerpo. «Estoy intentando recordar la canción de mamá», dijo, con una sencillez que partió el corazón de Ricardo. Dijo que mientras yo recordara la canción, ella estaría siempre conmigo. Ricardo se acercó, sentándose a su lado en el banco del piano. ¿Cuántas veces había visto a Elena allí, con una de las gemelas a cada lado enseñándoles a tocar? ¿Cómo había permitido que ese momento, ese recuerdo les fuera robado? «¿Puedo ayudarte?», preguntó colocando las manos sobre el teclado. «Tu madre también me enseñó esta canción». No era exactamente verdad. Elena había intentado enseñarle, pero Ricardo siempre había sido un alumno reacio, prefiriendo admirarla tocar a aprender él mismo. Ahora deseaba haber prestado más atención. Aún así, consiguió teclear las primeras notas, vacilante. Mariana observaba sus manos con atención, los ojos brillando con algo que Ricardo no veía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Cuando él se detuvo, incapaz de recordar el resto, fue la niña quien continuó, sus pequeños dedos encontrando las teclas correctas por puro instinto, por pura memoria emocional. La melodía emergió, imperfecta pero reconocible, llenando la sala que tanto tiempo había permanecido en silencio. Se quedaron allí, padre e hija, reconstruyendo juntos la canción, nota por nota, como si estuvieran reconstruyendo también sus propios lazos, su propia historia familiar. Cuando terminaron, Mariana lo miró con una sonrisa tímida, pero genuina. «Mamá estaría contenta, ¿verdad?» Ricardo tragó el nudo en su garganta. «Muy contenta, mi pequeña, muy contenta». Fue en ese momento cuando notó una presencia en la puerta. Era Regina, con el rostro aún marcado por las lágrimas, el diario de Elena en sus manos. «Don Ricardo», dijo ella, con voz grave, «tenemos que hablar ahora». En el ático de un edificio de lujo en el barrio de Salamanca, Cristina caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Había conseguido evitar la detención. Su abogado era lo suficientemente bueno para eso, pero estaba lejos de estar libre. Los policías habían hecho demasiadas preguntas, anotado demasiadas respuestas. Y esa maldita explosión de ira delante de todos, ¿cómo había sido tan estúpida? «Lo has arruinado todo»,
dijo Carlos del Monte, sentado cómodamente en uno de los sofás de cuero blanco, con un vaso de whisky en las manos. Años de planificación, millones invertidos, y lo tiras todo por la borda por un ataque de ira. Fue un desliz, respondió ella, sirviéndose una generosa dosis de vodka. Puedo arreglarlo, todavía tenemos el plan B. Carlos la observó con una mezcla de desprecio y cálculo. Cristina era guapa, eso era innegable. Los mismos rasgos delicados de Elena, pero con una dureza en los ojos, una ambición en la sonrisa que su hermana nunca tuvo. Era esa ambición lo que la había convertido en una socia valiosa. Era también lo que la hacía peligrosa. El plan B exige discreción, control, paciencia, dijo él, girando el líquido ámbar en el vaso. 3 cualidades que hoy has demostrado no poseer. Cristina dejó de caminar, encarándolo con una furia mal contenida. No olvides quién empezó todo esto, Carlos. Fui yo quien te acercó a Ricardo. Fui yo quien manipuló a mi propia hermana enferma para abrir camino. Fui yo quien casi mata a 2 niñas y fue pillada en el acto, completó él con frialdad. Eso no estaba en el plan, Cristina. Nunca lo estuvo. Ella apuró el vaso de vodka de un trago, el alcohol bajando como fuego por su garganta. Las niñas eran un problema. El testamento de Elena es claro. Solo puedo acceder al fondo fiduciario como tutora si Ricardo es declarado incapaz o ausente. Pero mientras las gemelas estén vivas, tienen prioridad en la herencia cuando cumplan 21 años. Son casi 200 millones de euros, Carlos. ¿Crees que iba a esperar 15 años para poner mis manos en eso? Carlos se levantó, acercándose a ella con pasos lentos, deliberados. Su expresión era una mezcla de incredulidad y algo más sombrío. ¿Me estás diciendo que intentaste matar a tus propias sobrinas por dinero? Eso no formaba parte de nuestro acuerdo, Cristina. El plan era simple. Te acercabas a Ricardo tras la muerte de Elena, te ganabas su confianza, te casabas con él. Mientras tanto, yo minaba su autoridad en la empresa haciéndolo parecer inestable, emocionalmente comprometido. En unos años asumiría el control total de los negocios, y tú te quedarías con la parte personal de la fortuna. Limpio, discreto, legal. Cristina se encogió de hombros, sirviéndose otra dosis. Aceleré las cosas. ¿Y qué? El resultado habría sido el mismo. Carlos negó con la cabeza, una sonrisa sin humor en los labios. Eres aún más ambiciosa de lo que pensaba, y más peligrosa. Hizo una pausa estudiándola con nuevos ojos. ¿Qué pasó realmente con Elena? ¿El accidente fue realmente un accidente? La mirada que Cristina le lanzó fue respuesta suficiente. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se había aliado con una sociópata en toda regla. Tenemos que distanciarnos, dijo, colocando el vaso sobre la mesa de centro. Esto se está complicando demasiado. Seguiré con mis planes para la empresa. Tú resuelves tus propios problemas. Cristina rió, un sonido áspero, sin alegría. Huyendo, Carlos, después de todo lo que hemos invertido juntos, después de todo lo que sé de ti, sobre cómo desviaste dinero del proyecto Angenby, sobre cómo sobornaste al inspector del ayuntamiento en el proyecto de la zona oeste. El rostro de Carlos se endureció. Me estás amenazando, Cristina. Ella se acercó, su perfume caro envolviéndolo como una nube tóxica. Te estoy recordando que estamos juntos en esto. Si yo caigo, tú caes conmigo. Así que, en lugar de abandonarme, vamos a resolver esto. Juntos, como lo planeamos. En la redacción de su periódico, Luisa tecleaba furiosamente en su portátil. La historia estaba tomando forma. No solo un drama familiar, sino algo mucho más grande, que involucraba a una de las mayores constructoras del país, millones en contratos gubernamentales, posibles desvíos de dinero. Su editor se había mostrado escéptico cuando le presentó las primeras evidencias. Cuidado, Luisa, le había advertido. Te estás metiendo con gente muy poderosa. ¿Estás segura de que no es solo tu obsesión personal hablando más alto? La pregunta le había molestado, porque contenía un grano de verdad. Desde la muerte de Carla, Luisa veía casos de abuso infantil por todas partes. Pero esta vez era diferente. Había evidencias concretas, había un patrón claro. Su móvil sonó. Era un número desconocido. Dígame. Señorita Fernández. La voz al otro lado era baja, nerviosa.
Soy Pablo Santana, asistente ejecutivo de Ricardo Mendoza. He sabido que está investigando el caso de sus hijas. Luisa sintió que se le aceleraba el pulso. Una fuente interna en la empresa era exactamente lo que necesitaba. ¿Cómo ha conseguido mi número, señor Santana? ¿Eso importa? Tengo información que puede interesarle. Sobre Carlos del Monte, el socio del señor Mendoza, sobre desvíos en la empresa, sobre un plan para quitarle a Ricardo el control. Luisa cogió su grabadora, encendiéndola discretamente. La escucho. No por teléfono, respondió Pablo. ¿Podemos vernos? Mañana a las 10 horas en el café del Museo Reina Sofía. Venga sola. Antes de que pudiera responder, colgó. Luisa se quedó mirando el teléfono durante un largo momento. Podía ser una trampa, o podía ser la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. De vuelta en la mansión de los Mendoza, en la biblioteca, Ricardo escuchaba en shock el relato de Regina sobre el contenido del diario de Elena. Envenenada por Cristina, su voz era una mezcla de incredulidad y horror. ¿Y yo simplemente no me di cuenta? ¿Me casé con la asesina de mi esposa? Regina puso una mano arrugada sobre la suya, un gesto maternal que trascendía las barreras entre jefe y empleada. Usted estaba destrozado por el dolor, don Ricardo. Ella se aprovechó de eso. Elena sabía del peligro, pero no quería preocuparle con su enfermedad. Pensó que podría resolverlo sola. Ricardo se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de cada revelación como un golpe físico. ¿Qué más no vi, Regina? ¿Qué más permití que sucediera mientras estaba ciego por mi propio dolor? La gobernanta no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió al pasillo, donde Melissa estaba de pie observando la escena en silencio, su pequeño rostro una máscara de preocupación. «Melissa, cariño», la llamó Regina, extendiendo la mano. «Ven aquí, tu padre y yo solo estamos hablando». La niña vaciló, mirando de Regina a Ricardo. Había algo en sus ojos, un conocimiento, una comprensión más allá de su edad. «Estáis hablando de tía Cris», dijo con la voz tan baja que apenas pudieron oírla, sobre cómo hizo que mamá se fuera. Ricardo sintió que se le encogía el corazón. «Ya tú sabes algo de eso, Melissa». La niña entró en la biblioteca, sus pasos ligeros como los de un animal asustado que prueba un terreno desconocido. La oí hablar una vez, por teléfono. Dijo que salió bien. La zorra de Elena por fin ha muerto. Ahora solo falta encargarse de las mocosas. Regina se tapó la boca con la mano, horrorizada. Ricardo sintió una oleada de náuseas subir por su garganta. «¿Por qué nunca dijiste nada, hija?», preguntó, intentando mantener la voz calmada a pesar de la tormenta en su interior. Melissa bajó la vista, mirando la alfombra persa con intensidad. Tía Cris dijo que si decíamos algo, le haría daño a Mariana. Dijo que nadie nos creería de todos modos, porque solo éramos unas niñas tontas. Ricardo se arrodilló ante su hija, sujetando sus pequeños hombros con delicadeza. «Melissa, mírame», le pidió, esperando hasta que sus ojos, tan parecidos a los de Elena, encontraron los suyos. «Yo te creo, siempre te creeré, y te prometo que Cristina nunca más os hará daño, ni os amenazará ni os hará sentir miedo. Nunca más». La niña lo estudió durante un largo momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Entonces, lentamente, como un capullo de flor que se abre al sol tras un largo invierno, sonrió. Era una sonrisa pequeña, vacilante, pero genuina, la primera que Ricardo veía en su rostro desde el rescate. «Te creo, papá», dijo, y entonces, para sorpresa de Ricardo y Regina, extendió los brazos y lo abrazó con fuerza, como si intentara compensar todos los abrazos perdidos en los últimos años. Ricardo la envolvió en sus brazos, sintiendo lágrimas calientes correr por su rostro sin ninguna vergüenza. Eran lágrimas de dolor por el sufrimiento de sus hijas, de rabia por su propia ceguera, pero también de esperanza, la esperanza de que no fuera demasiado tarde para reconstruir lo que se había roto. Sobre la mesa, el diario de Elena parecía brillar a la luz de las lámparas, como un faro guiándolos a través de la oscuridad en la que habían estado perdidos durante tanto tiempo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Regina, observando a padre e hija con los ojos llorosos. Ricardo levantó el rostro, una determinación férrea reemplazando la expresión de shock y dolor.
Vamos a ir a la policía. Vamos a enseñarles el diario, a contar todo lo que sabemos. Elena merece justicia y nuestras hijas merecen seguridad. A la mañana siguiente, mientras la mansión de los Mendoza despertaba a un nuevo día de revelaciones y decisiones, la ciudad de Madrid seguía su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba dentro de aquellas paredes. En la planta 30 de un edificio de oficinas, en el Paseo de la Castellana, Carlos del Monte entraba en su despacho más temprano de lo habitual. Su secretaria, Patricia, aún no había llegado, que era exactamente lo que él quería. Necesitaba privacidad para lo que estaba a punto de hacer. Cerró la puerta, echando el cerrojo por dentro, y caminó hasta la caja fuerte escondida detrás de un cuadro abstracto. Giró la combinación con dedos expertos y sacó una carpeta roja marcada con la palabra contingencia en letras mayúsculas. Dentro, documentos cuidadosamente organizados detallaban su plan B, la estrategia de emergencia por si todo salía mal. Y todo había salido mal, gracias a la impulsividad de Cristina. El plan era simple, pero eficaz. Documentos falsificados que mostraban que Ricardo había desviado dinero de la empresa a cuentas personales en el extranjero. Correos electrónicos fabricados que lo implicaban en tramas de sobrecostes en contratos gubernamentales. Incluso un informe psicológico falso que sugería que estaba emocionalmente inestable desde la muerte de su esposa, incapaz de tomar decisiones empresariales sólidas. Era una bomba lista para hacer estallar la reputación de Ricardo Mendoza y entregarlo a las autoridades. Carlos solo necesitaba encender la mecha. Cogió el teléfono, marcando un número que conocía de memoria. «Rodrigo, soy Carlos. Necesitamos adelantar nuestros planes». «Sí, todos. Para hoy. Ricardo está a punto de descubrirlo todo. No podemos esperar más». Al otro lado de la línea, Rodrigo Almeida, director financiero de la constructora Mendoza y cómplice de Carlos desde hacía años, protestaba, argumentando que era demasiado pronto, que necesitaban más tiempo para cubrir todos los rastros. «No tenemos más tiempo», lo cortó Carlos impaciente. «Si esperamos, lo perdemos todo. Recuerda lo que está en juego aquí, Rodrigo. No son solo los contratos de Angenvi, son todos los proyectos futuros. Todas las licitaciones que vamos a ganar con los contactos que hemos comprado. Es la mayor trama de cártel de la construcción de este país. Vale miles de millones, Rodrigo». Finalmente convencido, o al menos silenciado, Rodrigo aceptó. Carlos colgó, con una sonrisa fría en los labios. En pocas horas, la vida de Ricardo Mendoza sería destruida. La prensa recibiría documentos filtrados que mostrarían sus supuestas actividades criminales. El consejo de la empresa sería convocado a una reunión de emergencia. Se informaría a la Policía Nacional sobre blanqueo de capitales y desvío de fondos. Para cuando Ricardo entendiera lo que estaba pasando, ya sería demasiado tarde. Su reputación estaría en ruinas, su credibilidad destruida. Incluso si finalmente lograba demostrar su inocencia, lo que sería difícil con las pruebas cuidadosamente plantadas por Carlos, el daño sería irreparable. La empresa cambiaría de manos, los contratos se reasignarían. El imperio que Ricardo y Elena habían construido sería engullido por la trama de Carlos. Y en cuanto a Cristina, bueno, Carlos ya había decidido su destino. Era un riesgo, una variable impredecible, una bomba de relojería. Lo mejor sería eliminarla permanentemente del tablero. Cogió de nuevo el teléfono, esta vez marcando un número diferente. «Tengo un trabajo para ti», dijo, sin identificarse. La persona al otro lado de la línea tampoco necesitaba presentaciones. Era el tipo de contacto que se mantiene a distancia, que se usa solo en situaciones extremas. Es una limpieza, delicada, discreta. Esta noche, dio la dirección de Cristina y colgó, sintiendo una gota de sudor frío recorrer su sien. Estaba cruzando una línea que nunca pensó que cruzaría. Desviar dinero, sobornar a funcionarios públicos, falsificar documentos. Todo eso era parte de los negocios en el mundo en que vivía. Pero encargar la muerte de alguien, eso era un territorio nuevo. Pero no había elección. Si Cristina hablaba, si le contaba a la policía sobre su implicación en sus planes, sobre el acuerdo que tenían, todo estaría perdido.
no solo los negocios, sino su libertad. Y Carlos del Monte no estaba dispuesto a pasar los próximos años en una prisión federal. Guardó la carpeta de nuevo en la caja fuerte, la cerró cuidadosamente y ajustó el cuadro abstracto sobre ella. Luego, se sentó en su escritorio, encendió el ordenador y comenzó a trabajar, como si fuera un día normal más en la oficina, como si no acabara de ordenar un asesinato, como si no estuviera a punto de destruir la vida de su socio y amigo de décadas. Mientras la ciudad despertaba, mientras Ricardo Mendoza se preparaba para luchar por la verdad y la seguridad de sus hijas, mientras Luisa Fernández se dirigía al Museo Reina Sofía para un encuentro que podría cambiarlo todo, Carlos del Monte sonreía a su secretaria, que acababa de llegar. Le ofrecía un café y le pedía que no lo molestaran en las próximas horas. El tablero estaba preparado, las piezas posicionadas, y la partida final estaba a punto de comenzar. El Museo Reina Sofía estaba relativamente vacío a esa hora de la mañana. Luisa llegó unos minutos antes de lo acordado, eligiendo una mesa en la cafetería que ofrecía buena visibilidad de la entrada y las salidas. Pidió un café solo y esperó, observando a cada persona que entraba, intentando adivinar cuál sería Pablo Santana. A las 10:05, un hombre de unos 30 años, con el pelo bien cortado y un traje impecable, entró en la cafetería. Miró a su alrededor con una mezcla de nerviosismo y determinación, hasta que su mirada se encontró con la de Luisa. Ella hizo un discreto gesto con la cabeza y él se acercó, sentándose frente a ella sin pedir permiso. «¿Señorita Fernández?», preguntó en voz baja, a pesar de que no había nadie lo suficientemente cerca como para oírlos. «Sí, y usted debe de ser Pablo Santana». Él asintió, mirando de nuevo a su alrededor antes de colocar una carpeta sobre la mesa. «No tenemos mucho tiempo», dijo abriendo la carpeta y revelando una serie de documentos. «Cuando salga de aquí, probablemente ya no tendré trabajo. O algo peor». Luisa estudió su rostro por un momento. Había miedo allí, pero también una especie de resolución, como si hubiera experimentado algún tipo de despertar moral. «¿Por qué hace esto?», preguntó directa. Pablo desvió la mirada, una sombra pasando por su joven rostro. «Mi hermana pequeña tiene 6 años, la misma edad que las gemelas del señor Mendoza. Cuando oí lo que la madrastra les estaba haciendo a esas niñas, hizo una pausa, sacudiendo la cabeza como si intentara alejar imágenes perturbadoras. Me di cuenta de que no podía seguir siendo cómplice, aunque fuera por omisión». Luisa asintió, comprendiendo perfectamente. Cada persona tiene su punto de ruptura, ese momento en que la conciencia finalmente habla más alto que el miedo o la ambición. «¿Qué tiene aquí?», preguntó, señalando los documentos. «Todo», respondió Pablo, empujando la carpeta en su dirección. «Pruebas de que Carlos del Monte lleva años desviando dinero de la constructora. Copias de correos electrónicos entre él y Cristina Mendoza planeando apartar a Ricardo de la empresa. Documentos sobre la trama de cártel en las licitaciones municipales. Y esto», sacó un sobre de dentro de su chaqueta, un pendrive con grabaciones de reuniones, incluida una en la que Carlos discute con Rodrigo Almeida, el director financiero, sobre falsificar documentos para incriminar a Ricardo. Luisa cogió el sobre con cuidado, como si sostuviera una bomba. «Esto es extraordinario», dijo, hojeando rápidamente los documentos de la carpeta. «¿Por qué tenía usted acceso a todo esto?». Una sonrisa sin humor cruzó el rostro de Pablo. «Soy asistente ejecutivo. El trabajo sucio siempre cae en manos de los asistentes. Copiar documentos, concertar reuniones secretas, enviar paquetes sin registrar. Creen que somos invisibles, que no prestamos atención, que no tenemos conciencia». Hizo una pausa tomando un sorbo del agua que un camarero había dejado en la mesa. «Al principio no entendí completamente lo que estaba pasando. Cuando empecé a atar cabos ya estaba demasiado metido para simplemente irme. Pero ayer», vaciló, su rostro palideciendo. «Anoche oí a Carlos por teléfono. Contrató a alguien para limpiar a Cristina. ¿Entiende lo que eso significa?». Luisa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esto iba mucho más allá de fraudes corporativos o disputas familiares.
Era un mundo de sombras en el que pocos periodistas lograban penetrar, y menos aún sobrevivían para contar la historia. ¿Le ha contado esto a la policía?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Pablo rió, un sonido amargo, cansado. ¿Con qué pruebas? Una conversación que oí parcialmente. Además, Carlos tiene contactos en la policía, muchos contactos. En ese momento, el móvil de Luisa vibró. Era un mensaje de su editor. Urgente. Ricardo Mendoza acaba de ser acusado de fraude. Policía Nacional en la sede de la constructora. Tenías razón. Necesitamos este artículo hoy. Le mostró el mensaje a Pablo, cuyo rostro perdió el poco color que aún le quedaba. Dios mío, han acelerado el plan, murmuró pasándose la mano por el pelo en un gesto de desesperación. Tenemos que avisar a Ricardo. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. ¿Tiene su número personal?, preguntó Luisa, cogiendo ya su móvil. Pablo asintió, tecleando rápidamente el número en el teléfono de ella. Pero no mencione mi nombre todavía. No sabemos quién puede estar monitorizando sus llamadas. Luisa intentó llamar, pero saltó directamente el buzón de voz. Dejó un mensaje breve y enigmático. Señor Mendoza, soy Luisa Fernández del Diario de la Ciudad. Tengo información crucial sobre Carlos del Monte y su esposa. Por favor, llámeme en cuanto pueda. Mientras tanto, en la mansión de los Mendoza, Ricardo se preparaba para salir con sus hijas. El diario de Elena estaba en una carpeta, junto con otros documentos que pretendían entregar al comisario. Leonardo, su abogado, le había aconsejado presentar una denuncia formal cuanto antes, especialmente ahora que tenían pruebas concretas de la implicación de Cristina en la muerte de Elena. ¿Estáis listas, chicas?, preguntó, entrando en la habitación donde Regina ayudaba a las gemelas a vestirse. Mariana, siempre la más expresiva de las dos, corrió hacia él con una sonrisa. Llevaba un vestido azul que Elena le había comprado, guardado todos estos años en el fondo del armario. Melissa, más reservada, permaneció sentada al borde de la cama, pero sus ojos seguían a su padre con una intensidad que lo decía todo. ¿De verdad vamos a contárselo todo a la policía?, preguntó Melissa, su voz pequeña pero decidida. Ricardo se arrodilló ante ella, sosteniendo sus delicadas manos entre las suyas. Sí, mi pequeña, es hora de contar la verdad, toda la verdad, para que tu madre pueda finalmente descansar en paz y para que vosotras nunca más tengáis que tener miedo. Un brillo de comprensión pasó por los ojos de la niña, seguido de algo que Ricardo no veía desde hacía mucho tiempo: valentía. Asintió levantándose. Entonces estoy lista. Fue en ese momento cuando sonó el teléfono fijo de la casa. Regina contestó en el aparato del pasillo y segundos después entró en la habitación, con el rostro pálido. Don Ricardo, es la Policía Nacional. Están en la empresa, con una orden de registro. Dicen que tiene que ir para allá inmediatamente. Ricardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Policía Nacional, orden de registro. ¿Qué estaba pasando? ¿Han dicho de qué se trata?, preguntó, intentando mantener la voz calmada para no asustar a las niñas. Algo sobre fraude en contratos, desvío de fondos. Pablo está allí intentando controlar la situación, pero dice que es grave. Ricardo intercambió una mirada con Regina, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. No podía ser una coincidencia. Justo cuando estaban a punto de denunciar a Cristina, de exponer toda la verdad, ¿surge una acusación contra él? Regina, llama a Leonardo. Dile que cambio de planes, que nos vea en la empresa. Volviéndose hacia las niñas, forzó una sonrisa tranquilizadora. Tenemos que hacer una parada antes, ¿vale? Venís conmigo. ¿No sería mejor dejarlas aquí, don Ricardo?, preguntó Regina preocupada. No, respondió él con firmeza. No voy a separarme de ellas otra vez. Nunca más. De camino a la sede de la constructora, Ricardo intentaba organizar sus pensamientos. Su móvil no paraba de sonar. Socios, directores, amigos, todos queriendo saber qué estaba pasando. Ignoró las llamadas, concentrándose en llegar lo más rápido posible. En el asiento trasero, las gemelas observaban la ciudad pasar por la ventana, inusualmente silenciosas. No era necesario explicar la gravedad de la situación. La sentían,
Como los niños a menudo sienten cosas que los adultos intentan ocultar. Cuando llegaron a la imponente torre de cristal y acero que albergaba la sede de la constructora Mendoza, el caos ya estaba instalado. Coches de la Policía Nacional bloqueaban la entrada. Periodistas se agolpaban, intentando conseguir declaraciones de los empleados que salían del edificio. Las cámaras apuntaban en todas direcciones. Ricardo aparcó a una manzana de distancia, mirando a sus hijas por el retrovisor. «Necesito que seáis muy valientes ahora», dijo con voz amable pero seria. «Vamos a enfrentarnos a algunas personas difíciles, pero estoy aquí con vosotras, siempre». Las niñas asintieron, sus pequeños rostros adoptando una expresión de determinación que recordaba tanto a Elena que Ricardo sintió una opresión en el pecho. Bajaron del coche y caminaron hacia el edificio, Ricardo en medio, sujetando firmemente la mano de cada una de sus hijas. Al acercarse, los periodistas lo vieron. «Señor Mendoza, ¿tiene algún comentario sobre las acusaciones? ¿Es verdad que ha desviado millones de euros de contratos públicos? ¿Por qué ha traído a sus hijas? ¿Planea huir del país?» Ricardo ignoró las preguntas, abriéndose paso entre la multitud con una determinación silenciosa. Fue entonces cuando oyó una voz diferente, llamando su nombre con urgencia. «Señor Mendoza, Ricardo Mendoza». Era una mujer joven, con el pelo rizado recogido en una coleta desordenada y gafas de montura gruesa. Se destacaba de los otros periodistas no por su apariencia, sino por la intensidad de su mirada. «Soy Luisa Fernández, de El Diario de la Ciudad», dijo acercándose. «Le dejé un mensaje en su móvil. Necesito hablar con usted. Es sobre Carlos del Monte y su esposa. Tengo pruebas de que le están tendiendo una trampa». Ricardo se detuvo estudiando el rostro de la periodista. Había algo en sus ojos, una honestidad, una determinación, que le hizo confiar en ella instintivamente. «Venga conmigo», dijo simplemente. Juntos el extraño grupo, un empresario acusado de fraude, dos niñas asustadas y una periodista decidida, entró en el edificio de la constructora. En el vestíbulo, agentes de la Policía Nacional coordinaban la operación. Uno de ellos, aparentemente el líder, se acercó en cuanto vio a Ricardo. «Señor Ricardo Mendoza, soy el comisario Barros, de la Policía Nacional. Tenemos una orden para la incautación de documentos y equipos electrónicos relacionados con una trama de fraude en licitaciones y desvío de fondos públicos». Ricardo asintió manteniendo la compostura. «Estoy al corriente, comisario, y estoy aquí para cooperar plenamente. Pero antes, me gustaría presentar algunas pruebas que pueden cambiar el rumbo de esta investigación». El comisario enarcó una ceja, claramente escéptico. «¿Qué tipo de pruebas?» «Pruebas de que estoy siendo incriminado por mi socio, Carlos del Monte, en connivencia con mi actual esposa, Cristina Mendoza. Pruebas de que conspiraron no solo para apartarme de la empresa, sino también…» Hizo una pausa, mirando brevemente a sus hijas antes de continuar en voz más baja. «También para asesinar a mi primera esposa, Elena, y más recientemente, para deshacerse de mis hijas». La expresión del comisario cambió de escepticismo a cautela. «Esas son acusaciones muy graves, señor Mendoza, y tengo pruebas para cada una de ellas», respondió Ricardo, levantando la carpeta que llevaba. Fue en ese momento cuando llegó Leonardo, su abogado, acompañado de un equipo de asistentes jurídicos. Y casi simultáneamente, el ascensor del vestíbulo se abrió, revelando a Carlos del Monte, impecablemente vestido, con una expresión de preocupación tan bien ensayada que casi parecía genuina. «Ricardo», exclamó, caminando en su dirección, «qué absurdo todo esto. Estoy intentando entender qué ha pasado. Parece que ha habido algún tipo de manipulación en los contratos de Vallecas y…» Se detuvo abruptamente al notar a Luisa y la carpeta en las manos de Ricardo. Por un instante, un destello de reconocimiento, o era miedo, pasó por sus ojos. «¿Quién es esta?», preguntó, señalando a Luisa con un movimiento de cabeza. «Alguien que sabe la verdad, Carlos», respondió Ricardo, con una calma que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. «Igual que ahora la sé yo». La sonrisa de Carlos vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. «No sé de qué estás hablando, Ricardo. Obviamente, estás confuso con todo lo que está pasando.
¿Por qué no hablamos en privado? Estoy seguro de que podemos resolver esto como amigos, como socios. Ricardo dio un paso al frente, todavía sujetando firmemente las manos de sus hijas. No somos amigos, Carlos. Y después de hoy ya no seremos socios. Comisario, dijo volviéndose hacia el oficial de la Policía Nacional, le sugiero que amplíe el alcance de su investigación. La señorita Fernández tiene documentos que prueban la implicación del señor Del Monte en fraudes mucho mayores de los que él está intentando atribuirme. Luisa dio un paso al frente, entregando su carpeta al comisario. Toda la documentación está aquí, incluyendo correos electrónicos, contratos fraudulentos y un pendrive con grabaciones comprometedoras. Mi fuente es Pablo Santana, asistente ejecutivo del señor Del Monte. El rostro de Carlos palideció visiblemente. Sus ojos recorrieron el vestíbulo como si buscara una salida. Esto es absurdo, consiguió decir, su voz perdiendo la confianza habitual. Esta mujer es solo una periodista sensacionalista intentando crear una historia donde no la hay. El comisario, que había comenzado a hojear los documentos, levantó la mirada. Estos documentos parecen bastante concretos, señor Del Monte. Le sugiero que acompañe a mis agentes para prestar declaración. Carlos dio un paso atrás, su rostro una máscara de pánico mal disimulado. No lo entendéis. Esto es una trampa. Ricardo está intentando incriminarme para librarse de las acusaciones contra él. Es él quien debería estar siendo interrogado. Fue entonces cuando una voz pequeña y clara cortó la tensión del ambiente. Está mintiendo. Todas las miradas se volvieron hacia Melissa, que había dado un paso al frente, con los ojos fijos en Carlos con una intensidad sorprendente para una niña de 6 años. Le oí hablar con tía Cris sobre hacerle daño a papá, sobre hacer que pareciera loco, sobre que nosotras éramos un problema que había que resolver. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El comisario miró de la niña al empresario, su expresión ahora claramente sospechosa. Señor Del Monte, creo que tenemos mucho de qué hablar, dijo, haciendo una señal para que 2 agentes se acercaran. Por favor, acompañe a mis hombres hasta el coche. Continuaremos esta conversación en la comisaría. Carlos pareció a punto de protestar, pero algo en la mirada decidida de Ricardo, en la presencia firme de Leonardo y su equipo jurídico, y en la expresión del comisario, le hizo reconsiderar. Con una última mirada de odio hacia Ricardo, permitió que los agentes lo escoltaran hacia afuera. Cuando se fue, Ricardo se arrodilló ante Melissa, sujetando sus pequeños hombros con delicadeza. «Has sido muy valiente, mi pequeña. Muy valiente». La niña sonrió tímidamente, un rubor coloreando sus pálidas mejillas. «Mamá siempre decía que la verdad es el único camino», respondió, con una sabiduría que trascendía sus pocos años. Ricardo sintió las lágrimas arder en sus ojos. Elena siempre había sido así, directa, honesta, incapaz de tolerar mentiras o manipulaciones. Ver ese mismo espíritu en su hija era como tener un pedazo de Elena de vuelta, vivo y respirando a través de la siguiente generación. Las horas siguientes fueron un torbellino. Ricardo y sus hijas fueron llevados a una sala separada, donde prestaron declaración formal. El diario de Elena fue entregado como prueba, así como los relatos de las niñas sobre los malos tratos sufridos a manos de Cristina. Mientras tanto, la operación en la constructora continuaba. Los documentos traídos por Luisa llevaron a nuevas órdenes, nuevas incautaciones. La trama era mucho más grande de lo que nadie había imaginado inicialmente. Un cártel que controlaba licitaciones en múltiples comunidades autónomas, involucrando a políticos, funcionarios públicos y empresarios de alto nivel. Al final de la tarde, cuando Ricardo finalmente salió de la sede de la empresa, acompañado por Leonardo y sus hijas, una pequeña multitud de periodistas todavía esperaba. Pero el tono había cambiado. Las preguntas ahora eran sobre su inocencia, sobre cómo se sentía siendo víctima de una conspiración, sobre qué pretendía hacer con la empresa ahora que su principal socio estaba detenido. Ricardo respondió a algunas preguntas con brevedad y dignidad. Agradeció el apoyo de quienes creyeron en él y luego, con un brazo protector alrededor de cada una de sus hijas, se dirigió al coche. Fue cuando se fijó en Luisa Fernández,
un poco apartada de la multitud, observando la escena con una expresión que mezclaba satisfacción profesional y alivio personal. «Señorita Fernández», la llamó acercándose a ella, «quisiera darle las gracias. Sin su intervención las cosas podrían haber tomado un rumbo muy diferente hoy». Luisa sonrió, ajustándose las gafas en la nariz. «Solo he hecho mi trabajo. La verdad merece ser contada, especialmente cuando involucra a niños inocentes». Había algo en su voz, una nota de emoción personal que hizo que Ricardo se diera cuenta de que, para ella, esto iba mucho más allá del deber profesional. Si algún día quiere contar toda la historia, no solo los hechos, sino lo que hay detrás de ellos, estaré encantado de concederle una entrevista exclusiva. Los ojos de Luisa brillaron con sorpresa y gratitud. «Sería un honor, señor Mendoza. Y creo que esta es una historia que necesita ser contada. No solo por el escándalo corporativo, sino por lo que representa, la importancia de escuchar a los niños, de creer en ellos, de protegerlos a toda costa». Ricardo asintió, comprendiendo que, de alguna manera, esta joven periodista compartía con él una misión que trascendía aquel caso específico. «Hecho entonces. Cuando se calme el revuelo hablamos». Al alejarse sintió un ligero tirón en su manga. Era Mariana, mirándolo con curiosidad. «Papá, ¿podemos ir a casa ya? Estoy cansada». Casa. La palabra sonaba diferente ahora. Ya no era solo la mansión fría y silenciosa en la que se había convertido tras la muerte de Elena. Era un hogar de nuevo, imperfecto, marcado por cicatrices, pero un hogar donde la verdad podía finalmente florecer, donde el amor podía crecer sobre las ruinas del pasado. «Sí, mi pequeña, vamos a casa». En los días que siguieron, la historia dominó los informativos. Carlos del Monte permanecía detenido, mientras surgían nuevas pruebas sobre su implicación no solo en fraudes corporativos, sino también en la conspiración para incriminar a Ricardo y posiblemente en el plan para eliminar a Cristina. Cristina, por su parte, había desaparecido. Su ático fue encontrado vacío, con señales de que se había ido a toda prisa. Su paradero era desconocido, y la policía la consideraba fugitiva. El diario de Elena y las declaraciones de las niñas habían llevado a la apertura de una investigación formal sobre su posible participación en la muerte de su hermana, así como por los malos tratos infligidos a sus sobrinas. En la mansión de los Mendoza, una nueva rutina comenzaba a establecerse. Ricardo canceló viajes, delegó responsabilidades en la empresa y se dedicó por completo a la recuperación emocional de sus hijas. Todas las mañanas desayunaban juntos en el jardín. Todas las noches les leía antes de dormir, sentado al borde de la cama, exactamente como Elena solía hacer. Las cicatrices emocionales no desaparecerían de la noche a la mañana. Melissa todavía tenía pesadillas ocasionales, y Mariana a veces se asustaba con ruidos súbitos. Ambas habían comenzado terapia con una especialista en trauma infantil, recomendada por el doctor Augusto. Pero había progresos, día tras día, sonrisa tras sonrisa, abrazo tras abrazo, la confianza regresaba. Las risas volvían a resonar por los pasillos de la mansión. La música volvía a sonar en la sala del piano. La vida, en toda su imperfecta belleza, renacía de las cenizas del pasado. Una tarde soleada de sábado, casi un mes después de los eventos que habían cambiado sus vidas, Ricardo llevó a las niñas al cementerio donde Elena estaba enterrada. Era la primera vez que visitaban la tumba de su madre desde los eventos traumáticos con Cristina. El lugar era sereno, cubierto de flores de colores que Regina había plantado y cuidado religiosamente a lo largo de los años. Las niñas se arrodillaron ante la lápida de mármol blanco, dejando pequeños ramos de margaritas, las favoritas de Elena. «¿Puede oírnos, papá?», preguntó Mariana, su voz pequeña pero clara en el silencio del cementerio. Ricardo se arrodilló a su lado, poniendo un brazo alrededor de cada una. «Creo que sí, mi amor. De alguna manera, en algún lugar, nos está observando, protegiéndonos. Fue ella quien nos reunió de nuevo, ¿no crees?» Melissa asintió, con los ojos fijos en la foto de Elena en la lápida, la misma dulce sonrisa que llevaba en el pequeño colgante alrededor de su cuello. «La echo de menos», dijo simplemente.
Yo también, respondió Ricardo acercándola más, todos los días, pero ahora, cuando la echo de menos, os miro a vosotras dos y veo tanto de ella en cada una, en vuestras sonrisas, en la forma en que Mariana arruga el ceño cuando está concentrada, en la manera en que tú, Melissa, levantas la barbilla cuando estás decidida a hacer algo. Las niñas sonrieron, una mezcla de tristeza y consuelo en sus jóvenes rostros. Era una sonrisa que Ricardo había aprendido a reconocer, la sonrisa de quien carga con una pérdida profunda, pero también con la gratitud de haber amado y sido amado tan completamente. Se quedaron allí un rato, compartiendo recuerdos de Elena, hablando de los planes para el futuro. El colegio al que las niñas empezarían a ir el mes siguiente, las clases de piano que Mariana quería retomar, el libro que Melissa estaba escribiendo sobre una niña que reencontró a su padre. Cuando finalmente se levantaron para irse, Ricardo sintió una extraña sensación de paz. No era el fin del dolor, nunca lo sería, pero era el comienzo de algo nuevo, algo que honraba el pasado sin permitir que dictara el futuro. En el camino de vuelta a casa, las niñas se durmieron en el asiento trasero del coche, agotadas por el torbellino de emociones. Ricardo las observaba por el retrovisor de vez en cuando, maravillado por la resiliencia de aquellos pequeños seres que, a pesar de todo lo que habían enfrentado, todavía podían sonreír, todavía podían confiar, todavía podían amar. Cuando llegaron a la mansión, en lugar de despertarlas, Ricardo se quedó sentado un momento, escuchando sus suaves respiraciones, permitiéndose un instante de gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Una oportunidad de ser el padre que ellas merecían, el hombre que Elena siempre supo que él podía ser. «Gracias», susurró para nadie en particular y para el universo entero al mismo tiempo. Mientras llevaba a las niñas dormidas adentro, una por una, no se dio cuenta de la figura femenina que los observaba a distancia, desde el otro lado de la calle. Luisa Fernández, con su inseparable bloc de notas y una cámara de fotos, capturaba no solo imágenes para su reportaje, sino también un momento de pura verdad. Un padre finalmente reunido con sus hijas, una familia reconstruyéndose de las cenizas de una tragedia. En su bolso, el primer borrador de lo que se convertiría en una premiada serie de reportajes, Lazos de Sangre, la historia no contada de la familia Mendoza. Una historia que, además de exponer uno de los mayores escándalos corporativos del país, también arrojaría luz sobre una verdad mucho más importante, la fuerza del amor paterno y la voz de los niños que durante mucho tiempo nadie quiso oír. A la semana siguiente, el titular de El Diario de la Ciudad mostraba la foto de Ricardo con sus hijas, acompañada de un título que capturaba perfectamente la esencia de aquel viaje: El corazón de un padre, la verdadera historia detrás del caso Mendoza. Y bajo ese titular, la frase que Elena había escrito en su diario, en uno de sus últimos días de vida: «Cuando el amor despierta, no hay oscuridad que pueda resistirse a su luz». 3 meses después, en una lluviosa tarde de invierno, Regina entró apresuradamente en el despacho de Ricardo, donde él trabajaba en un nuevo proyecto, una fundación para niños víctimas de abuso y negligencia, inspirada en la experiencia de sus propias hijas. «Don Ricardo», exclamó con el rostro pálido y la respiración agitada, «acaba de salir en las noticias. Han encontrado a Cristina». Ricardo levantó la vista de los papeles, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Dónde?», preguntó, su voz calmada enmascarando la tormenta de emociones que el nombre de ella todavía provocaba. «En Argentina». Intentó sacar dinero de una cuenta secreta y fue reconocida por un empleado del banco que había visto su foto en los periódicos españoles. Ricardo asintió lentamente, asimilando la información. Una parte de él deseaba que nunca la encontraran, que simplemente desapareciera de sus vidas para siempre. Pero otra parte, la parte que había aprendido a valorar la verdad por encima de todo, sabía que este era el curso correcto. «Las niñas ya lo saben». Regina negó con la cabeza. «Todavía no. Están en clase de natación con la niñera». «Bien, quiero ser yo quien se lo cuente, con calma, de la manera correcta». Regina vaciló en la puerta como si quisiera decir algo más. «¿Hay algo más, Regina?».
La gobernanta se retorció las manos, visiblemente incómoda. Es solo que... El reportero dijo que estaba irreconocible, con otro pelo, operaciones en la cara, y que se resistió a la detención, gritando que todo era una trampa, que usted le había arruinado la vida. Parecía trastornada. Ricardo cerró los ojos por un momento. A pesar de todo lo que Cristina había hecho, a Elena, a las niñas, a él mismo, no podía sentir odio por ella. Solo una profunda tristeza por el desperdicio de una vida, por la distorsión de un corazón que eligió el camino de la codicia y la crueldad. Gracias por avisarme, Regina. Por favor, pide a Leonardo que se ponga en contacto con las autoridades. Quiero asegurarme de que todo se haga dentro de la ley. Cuando Regina se fue, Ricardo caminó hacia la ventana, observando la lluvia que caía suavemente sobre el jardín. En algún lugar de la casa podía oír el sonido del piano. Probablemente doña Concepción, la nueva profesora de música de las niñas, llegando para la clase de la tarde. La vida seguía, imperfecta, a veces dolorosa, pero seguía. Y en ese movimiento continuo, en las pequeñas alegrías de lo cotidiano, en las sonrisas vacilantes pero cada vez más frecuentes de sus hijas, Ricardo encontraba la fuerza para continuar, para construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. La verdad, completa y desnuda, finalmente había salido a la luz. La justicia, aunque tardía, se estaba haciendo. Y el amor que había sobrevivido a la muerte, a la traición, al abandono, ahora florecía de nuevo, más fuerte por haber conocido la oscuridad, más valioso por haber estado a punto de perderse. Aquella noche, al acostar a las niñas, Ricardo les habló de Cristina, con palabras cuidadosamente elegidas, adecuadas a su edad. Habló de cómo algunas personas toman decisiones equivocadas, de cómo el dolor y la rabia pueden envenenar un corazón, pero también habló del perdón, no para borrar el pasado, sino para liberar el futuro. ¿Volverá para hacernos daño otra vez?, preguntó Melissa, su voz pequeña en la penumbra de la habitación. No, mi pequeña, nunca más os hará daño. Lo prometo. Mariana, ya casi dormida, murmuró algo que Ricardo no entendió del todo. Se inclinó más cerca. ¿Qué has dicho, hija? He dicho, mamá está feliz ahora, repitió la niña, con los ojos ya cerrados, su rostro relajado en el umbral del sueño. La vi sonreír en mi sueño anoche. Dijo que está orgullosa de nosotras. Ricardo sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante tanto tiempo. No eran lágrimas de desesperación o de luto, sino de una gratitud profunda, de un amor que trascendía incluso a la muerte. Estoy seguro de que sí, mi amor, susurró besando la frente de su hija. Estoy absolutamente seguro de que sí. Y así en la mansión que un día había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos y ahora volvía a ser un hogar, Ricardo Mendoza finalmente entendió lo que Elena siempre había sabido, que el corazón de un padre, cuando despierta de verdad, es el refugio más seguro que existe, un refugio no hecho de paredes o techos, sino de promesas cumplidas, de presencias constantes, de amor incondicional. Un refugio donde sus hijas podrían no solo sobrevivir, sino crecer, florecer, convertirse en las mujeres extraordinarias que Elena siempre soñó que serían, un refugio llamado hogar.